Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos una nueva clase práctica, la clase práctica número 9. Eh, bueno, nos estamos de a poco acercando al final, todavía falta un poquito, del primer nivel. Y este es uno de los momentos en los que a mí más me emociona, porque ya empezamos a tener cada vez más recursos de análisis, cada vez más herramientas para empezar a decodificar un lenguaje que aparentemente es muy complejo, ¿sí? Así que, eh, ¿con qué función? Para cada uno la astrología tendrá una función distinta, es decir, tendrá un interés y un abordaje distinto en su vida, pero es una gran herramienta de autoconocimiento, es una gran herramienta de autoanálisis para entendernos, es una gran herramienta también para entender a los demás, para los que trabajen de manera terapéutica para poder abordar y ayudar a las otras personas a entenderse. De hecho, una de las... eh, hoy, de hecho, mientras estamos teniendo esta clase, tenemos la luna en Sagitario, ¿sí? Romina les compartió a todos la grilla de lunaciones para que sigan recorriéndola, ¿sí? Esto es importante que la sigan utilizando y viendo ustedes también de manera vivencial y personal cómo vienen llevando las lunas. Es decir, si alguien tiene alguna consulta o quiere hacer alguna observación sobre el registro personal que está haciendo del calendario lunar, es un buen momento, es un buen momento. Eh, Así que primero empecemos por ahí. Eh, si alguno tiene interés, si estuvo haciendo el acompañamiento de su día a día a través del calendario lunar, que todavía está ahí presente, está vivo, eh, pueden comentar, sepan que pueden comentar ahí cómo vienen sintiendo. Venimos, por ejemplo, unos días de luna en Escorpio, si eso los afectó de alguna manera, si sintieron esa energía tan fuerte, a veces tan definitiva. Eh, Cuestión que ahora estamos con luna en Sagitario, y me invita a mí a reflexionar un poco sobre usos posteriores que le vamos a estar dando a esta herramienta. Digamos, vamos a pensar un poco, todos juntos, ¿no? ¿Por qué la utilizamos? Yo les voy a decir, voy a empezar haciendo algún análisis, mientras si alguno tiene alguna pregunta de lo que estuvimos viendo, puede levantar perfectamente la mano. Pero, ¿cuál fue mi interés para comenzar a utilizar la astrología? Y yo les voy a decir lo siguiente, estando en luna en Sagitario. Yo tengo 3 planetas en Sagitario, la energía sagitariana es muy importante para mí. De hecho, hoy vamos a analizar escuetamente un poco la carta de un sagitariano que tiene que es la energía de la verdad, de la religión, de la sabiduría, del conocimiento elevado. Y bueno, un sagitariano que en este momento es el sumo pontífice, ¿m? es es la persona que lidera la iglesia, que es el Papa, por lo menos en la cara visible. Vamos a tratar de analizar con las herramientas que ya estuvimos viendo un poquito de la carta de Francisco, eh, bueno, para utilizar eso. Ahora, yo les decía, ¿cuál fue mi búsqueda con la astrología? Cada uno, si quiere, puede compartirse también, pero ¿por qué estoy acá? ¿Sí? Eh, Primero, había un interés muy grande de tener hoy en día le podría decir, de conocer un lenguaje sagrado, es decir, una lengua, un tipo de sistema de interpretación de símbolos que pudiera tener la virtud de abarcar la totalidad. Para mí es muy importante tener un sistema de pensamiento que me vaya complejizando, digamos, mi estilo de vida, y también que le vaya aportando un sentido superior a la vida, y que haya alguna herramienta que haga que algo que para mí era muy incómodo, es que es el hecho, quizás puede ser por mi falta de tierra, pero el hecho de estar vivo y de para qué, ¿no? Entonces,
ahí es cuando la energía sagitariana, obviamente eso es algo muy importante para mí, el para qué, la energía sagitariana cobra mucha relevancia. Entonces, eh, vamos a pensar un poquito, por ejemplo, en el Papa, mientras Mauro colabora un poco, ¿no? Con con la clase. Es muy común, es muy común en personas que están dedicadas a al estudio de la religión y al sentido de la vida y a la búsqueda de Dios, tener la energía Sagitario activa, es decir, tener un papa sagitariano, para nosotros que somos estudiosos de la astrología y de ver cómo se interpreta una vida desde los símbolos astrológicos, es notable, eh, es muy concreto, es como si yo les dijera, es muy evidente, es muy obvio, es decir, que tienes energía activa. Vamos a ir más allá de, de la... Cada uno, no sé cómo, ahí veo que que Diana me puso que le daba fiaca, digamos, que sea sagitariano, pero no. Está bien que sea sagitariano, es natural que una persona que, imagínense destinar una vida, toda una vida humana, eh, a un credo, a una religión. Tiene que haber, por definición astrológica, símbolos nítidos que determinen que eso es así. De lo contrario, bueno, nos encontraríamos en un vacío astrológico que no suele suceder. Entonces, bueno, el Papa es sagitariano, ahora lo vamos a mirar. Voy a primero a pasar al formulario de preguntas, a ver algunas de las preguntas que me han hecho y a buscar compartirlas y responderlas. Está un poco menos activo el formulario, pero bueno, cada tanto van apareciendo algunas preguntas. Eh, que quizás sean algunas preguntas un poco más avanzadas, pero ya nos falta mucho para llegar a las preguntas avanzadas, pues realmente ya estamos en un momento muy superior al que estábamos previamente, ¿sí? Así que vamos a ver esto. Jessica, cuando una persona tiene mismo sol y ascendente, es decir, ascendente todavía no lo vimos, pues lo vamos a ver cuando veamos casas, vamos un poquito para acá, ¿eh? Ascendente lo vamos a ver cuando veamos casas, el ascendente es la primera casa y es lo siguiente que vamos a abordar. Pero yo les estuve compartiendo, y esto es un poco de conocimiento así, Vox Populi, que el ascendente, uno antiguamente se lo leía como una forma de un reflejo de la imagen de la persona, bastante superficial, y después se hizo un desarrollo del ascendente como una energía a aprender, una energía evolutiva muy importante, es decir, es uno de los puntos de la carta que nos marcan el progreso del alma, lo cual es algo para los que tenemos, nos da un poco de curiosidad el crecimiento y la evolución humana, es algo bastante interesante al abordar a cualquier persona, ¿no? Eh, bien, que de hecho en el Papa el ascendente es algo bastante importante y bastante nítido, pero ahora vamos con el Papa. Cuando una persona tiene mismo sol y ascendente, es porque hay ciertos aspectos de esa energía que aún tiene que integrar. Ahora lo pensamos. ¿Y qué pasa cuando el ascendente es el signo anterior al Sol, como en mi caso? ¿No es que Sagi ya integró la energía escorpiana en su profundidad? Bueno, hay dos buenas preguntas. Ya nos estamos adelantando, pero lo que me gusta es que nos estamos adelantando un poco menos, porque es algo que estamos por ver, es decir, la magnitud, la importancia del ascendente. Y acá ya empezamos a ver los planetas en los signos, y el ascendente también se lo ve como una figura de la carta muy importante y se toma muy presente el signo en el que está. Entonces, vamos a ver si Mauro me lo permite o... A ver, aguárdenme un momento que hago algo con el gato, así estamos todos en armonía y en paz. Y ahí vengo. Quédense ahí presentes, ven y Mauro, vamos a ir al cuarto. Vení. Porque hoy estás con ganas de sagitarianizar, charlar un poco, expresarte y aportarnos tu punto de vista, lo cual está extraordinariamente bien. Sí, vení, gordito. Bien. Quédense ahí. Ahí, anda a la cama. Bien. Sí. Ese es el maullido del que sabe que ha sido confinado a aposentos en los que no suele estar confinado. Pero bueno, la energía sagitariana generalmente nos da amplitud y ganas de estar con un espacio mayor, pero bueno, en este momento Mauro quedará reducido al cuarto. Bien.
Cuando una persona tiene mismo sol y ascendente, es porque hay ciertos aspectos de esa energía que aún tiene que integrar. Es una muy buena pregunta y en la misma pregunta está la respuesta y la respuesta es correcta. Nos vamos a encontrar con esto de manera regular, ¿sí? Es decir, que van a ver que hay varios planetas en un mismo signo, y esto lo vamos a interpretar de manera diversa según cada persona, pero el Sol es una energía que venimos a desarrollar. Miren, cuando veamos ascendente, vamos a ver lo siguiente. A mí me gusta, cuando hicimos, por ejemplo, el ejercicio del balance de elementos, ponerle puntaje a los planetas, según el grado de importancia para la persona y cómo los vive. Y me gusta, de alguna manera virginiana, poder ser un poco más esquemáticos para ayudarnos a entender. Miren, miren. La luna, el sol y el ascendente son tres figuras muy importantes que son utilizadas a la hora de leer una carta. Y vamos a usar el siguiente puntaje de magnitud para poder entender la importancia en la vida de la persona, la presencia en la vida de cada persona de esos tres elementos. Yo utilizo el puntaje, ustedes ya saben, a veces lo he comentado, soy un fanático del ajedrez, en el ajedrez para entender, para poder analizar una posición compleja, para mí una carta siempre es una posición compleja para analizar. En el ajedrez, algunas personas muy eruditas le han puesto puntaje a cada una de las piezas. La dama es la que mayor valor tiene, después la torre, después el alfil, después el caballo, después los peones y, bueno, y el rey. Em, y, y eso nos sirve para poder hacer un análisis de posición, de una idea general. Las ideas generales son importantes y es un poco lo sagitariano también, tener grandes ideas generales. Bien, entonces, a la luna, escuchen bien esto, a la luna le vamos a poner un puntaje de 10. Del 1 al 10 es el máximo, es decir, en la importancia de la personalidad, del desarrollo de la persona, tiene un 10. Es decir, cuando llegamos al mundo, que esto es algo, es una reflexión que yo ya les he estado compartiendo, cuando llegamos al mundo, la luna es lo primero, es lo que más tenemos. La luna tiene que ver con el contacto con la familia, tiene que ver con el contacto con la madre, tiene que ver con el contacto con el hogar, tiene que ver con cómo nos manejamos, digamos, de pequeños. Es lo primero que traemos. Para mí, no hay casualidades dentro del universo de la astrología. Entonces, la luna es 10. La luna es puntaje máximo. Es lo que tenemos más internalizado. No significa que sea lo más importante en el desarrollo de la vida de la persona. ¿Sí? Vamos a ponerlo bien en claro. No es que esto significa que es lo más importante en el desarrollo a lo largo de toda la vida, sino es lo que tiene más presencia a la hora de venir al mundo. La luna. Es la energía de base que traemos. Así que cada uno cuando mire su luna, que ya les voy a compartir lo próximo, va a ser compartirles Circula, quizás ya se lo han compartido en Facebook, en el grupo de Facebook, pero igual lo voy a hacer también yo por las dudas, que es el libro de las lunas de Eugenio Caruti, en donde hace un análisis exhaustivo del tipo de infancia que podría tener, dentro de más o menos de qué circuitos energéticos, una persona que tiene cada una de las 12 lunas. Él le da una importancia extraordinaria y solamente publicó 3 libros, según entiendo, y uno es de las 12 lunas. Y es muy habitual sentirse muy identificado porque es un muy buen análisis. Entonces, la luna es lo más importante al llegar al mundo. El sol es lo segundo más importante, es, digamos, la esencia de la persona y es algo que se va a estar desarrollando a lo largo de la vida y que es muy importante porque es el centro de todo el sistema de la vida de la persona, ¿sí? Entonces, si a la luna le pusimos 10, al llegar al mundo la luna tiene nivel 10, el sol tiene nivel 5. Ahora, esto no es que tenga menos importancia, es decir, de puntaje la luna tiene 10, el sol 5. Y ahora vamos a ver que el ascendente tiene 0.
Ahora lo vamos a tratar de entender, ¿sí? Esto seguramente lo vamos a repetir, pero es para tratar de responder esta pregunta. Entonces, lo que tiene 10 ya está. Es decir, esquemáticamente ya está desarrollado, ya está integrado, ya está incorporado. Siempre hay que darle alguna vuelta de tuerca a las energías, pero la luna ya está integrada. El sol es necesario desarrollarlo. Para mí el sol es la clave de la felicidad para todos, ¿sí? Así que cuando veamos al sol en una carta natal, veamos en qué casa está, qué aspectos tiene, es importantísimo para el desarrollo de la felicidad de la persona, para el desarrollo y el crecimiento de la persona como tal. Ahora, el ascendente es, yo a veces me gusta llamarlo el talón de Aquiles, es lo que venimos a integrar, es algo que nos desafía increíblemente y generalmente cuando veo a una persona, estoy charlando con una persona y hay un cierto espacio para un poco de humor y la está siendo desafiada por su ascendente, le suelo decir, el ascendente te está teniendo de hijo, es decir, te está generando desafíos de crecimiento, lo cual está bien, suele suceder. Entonces, tenemos la luna, puntaje 10, digamos, no es algo en donde vamos a poner foco en el desarrollo, sino que es algo en donde nos podemos incluso trabar, detener, porque es algo que es un tipo de energía, nos sentimos muy cómodos, ¿sí? Eh, el Sol tiene un puntaje 5, es decir, que hay que hacer un gran trabajo a lo largo de la vida para desarrollar esta energía, y el ascendente 0, es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? No lo sé. Vamos descubriendo esa energía. Ahora, volvamos a la pregunta. Volvamos a la pregunta. Cuando una persona tiene mismo Sol y ascendente, es una buena pregunta, es una pregunta siempre en las formaciones y más de una vez. Es porque hay ciertos aspectos de esa energía que aún tiene que integrar. Tenemos al Sol en puntaje 5 y el ascendente en puntaje 0 y está en el mismo signo. Es decir, que en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo evolutivo de esa persona con el ascendente, hay un margen de aprendizaje muy fuerte. Lo que va a hacer va a ser amplificar. Es como si pusiéramos un reflector, ¿sí? Cuando tenemos a dos presencias tan importantes de la carta como el ascendente y el sol en el mismo signo, ese signo es muy importante. Vamos a tener que analizarlo de una manera muy sutil, las diferencias de lo que se está integrando, lo que todavía no está en absoluto integrado, y el desarrollo, y no solo eso, sino por qué la persona eligió venir con ese mismo ascendente, por qué es tan importante en la evolución de esa persona el desarrollo de ese ascendente. Que esto es algo que se nos va a ir revelando a medida que vayamos teniendo cada vez más sensibilidad, más sensibilidad. El por qué ese alma, por qué esa persona viene a desarrollar eso, porque es tan clave que le ponga mucho énfasis a esa energía. ¿Para qué? Para que todo su circuito de todas sus energías puedan fluir. Esto es una sensibilidad que se va desarrollando gradualmente y en un punto tiene que pasar a ser evidente, obvio, ¿sí? Entonces, sí, hay aspectos de esa energía que aún tiene que integrar y que es indispensable en el desarrollo, y vamos a ponerlo así, en la felicidad de esa vida, que esa energía se desarrolle, ¿sí? Ahora, acá vamos a ponerlo así como un error de concepto, que está bueno la pregunta y vamos a desarrollar. ¿Qué pasa cuando el ascendente es el signo anterior al Sol? Como en mi caso. Y pregunta, Jessica, ¿no es que Sagitario ya integró la energía escorpiana en su profundidad? Hay dos cosas distintas. Uno, la evolución de las energías del zodíaco y cómo cada una integra la anterior. Luego, que eso es como la energía en estado puro, la energía en estado puro. Piscis es la integración de absolutamente todas las energías. Todas las energías. Ahora, un pisciano
tiene la integración de todas las energías. No, un pisciano, por poner un ejemplo distinto ahora, va a vibrar la energía de Piscis y se va a expresar psíquicamente de una forma determinada. No es que es una persona realizada, que ya está fundido en el universo con absolutamente todo, sino que es distinto la energía en estado puro que cómo se vive psicológicamente una energía. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros hacemos esto. O sea, pues la pregunta es, ¿estaría bien? O sea, eh, sería correcta la afirmación si nosotros, en nuestro camino evolutivo, en nuestra vida, viviéramos una vida con una encarnación de Aries, luego una encarnación de Tauro, incorporamos Aries, después incorporamos Tauro, después incorporamos Géminis, después incorporamos Cáncer. No es así, no es así. Cada uno, por los desarrollos que va haciendo a lo largo de su existencia, va encaminándose hacia una forma de expresarse, algo importante a desarrollar. Eso evidentemente va surgiendo como el sol astrológico y va quedando marcado como el sol seguramente de la siguiente encarnación, pero no significa que haya integrado la energía anterior. Vamos a poner el ejemplo. Si yo soy sagitariana y tengo ascendente en Escorpio, que es el caso que entiendo que está planteando, no es que Sagi ya integró la energía escorpiana. Acá dice, soy Sagitario y tengo ascendente en Escorpio. Vengo a integrar la energía escorpiana, pero soy sagitariana. No, tu naturaleza es Sagitario. Tu naturaleza es, viva la vida, seamos felices, descubramos posibilidades. Eh, es una naturaleza expansiva, curiosa, exploradora, con ideas firmes y demás. Ahora, en tu camino, en tu desarrollo, para que tu energía sagitariana se fortalezca, para que tus creencias, tu manera de ver la vida sea más real y no sea no sea una filosofía hipotética, digamos, tal vez un poco, permítanme, no estoy hablando de la persona, ¿no? Pero inconsistente, hay que hacer un desarrollo escorpiano. Es decir, estoy haciendo un análisis general de cualquier persona con Sol en Sagitario, ascendente en Escorpio, ¿no? Hay que hacer un desarrollo de el mundo tal como es, de ver las profundidades tal como son. De hecho, justamente, una vibración de Sagitario, al ser una energía que va más allá de Escorpio, psicológicamente puede ser una energía que evade, que escapa, porque Sagitario está siempre tratando de ir más allá. Entonces, en este caso, hay hay conocimientos profundos de la naturaleza humana a tener para que esa energía sagitariana pueda expandirse. Entonces, yo lo que les quiero traer con este ejemplo son dos cosas. Primero, la separación de los signos, las energías en estado puro, que es lo que estuvimos viendo, jugando a ver, cuando hicimos el desarrollo evolutivo de las energías, signo por signo, y cómo hay un correlato, cómo cada signo tiene, es algo muy, muy virginiano, muy ordenado, tiene una correspondencia con el signo anterior, cómo hay un camino que tiene sentido, ¿sí? Ahora, luego está vivirlo psicológicamente. Ustedes cuando se encuentren con un sagitariano no se van a encontrar con la energía sagitario pura, se van a encontrar con una persona que psicológicamente vibra esa energía. Ahora, no significa, porque si no llegamos a este punto, permítanme recuperar lo que dije, que un pisciano ya integró todas las energías, porque Piscis es la integración de todas las energías. Y bueno, les pasará con su propia vivencia, que no es que es así. O Aries sería una persona que no conoce nada, está empezando, lo cual no es cierto, para nada. Simplemente que por razones que son misteriosas y que evidentemente no podemos responder, en el camino de la vida de cada uno, uno se va identificando con una forma de hacer conciencia, y esa forma de hacer conciencia es el signo.
algunas personas que son mucho más decididas, valientes, impetuosas, su conciencia se identifica con Aries, lo que no significa que esté comenzando, que digamos perfectamente puede ir con algún brujo, alguna bruja y decirle sos un alma vieja, ¿no? Y es ariano, no tiene nada que ver. Eh, de hecho, hay grandes personalidades arianas y no significa que estén Por eso, una cosa es lo psicológico y otra cosa es el signo puro, ¿sí? Que eso quede claro. Buena pregunta. A ver si... A ver, vamos a pasar ya a las preguntas que están haciendo acá. Vamos a ir con Dai. Estamos por acá, me encanta. Dai, ahí te pedí que te almutees y te sumo. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Recontra bien, ¿cómo va eso? Ahí siempre hinchando en el chat. Bueno, Sí. mi consulta es la siguiente y tiene quizás en relación a lo que acabas de hablar. Yo soy Sagitario, ascendente de Sagitario. Mm, ¿Qué sucede? Que generalmente, bueno, yo tengo el Sol en 12 y el ascendente en 1, lógicamente. Entonces ahí hay como una conjunción que le debe pasar a todos los que tienen ascendente y Sol. Bueno, o los dos están en 1 o hay en 12 o en 1. mm. La pregunta quizás va a la integración de, al tener el Sol en 12 y el ascendente en 1, ahí ya hay como una progresión del volver a empezar. No sé si tiene mucho que ver con lo que Vamos a estamos hacer una viendo. cosa, Dai, Sí, porque yo te sigo muy bien, pero quiero que lo puedan ver, que puedan ver, no sé cuánto tiempo le vamos a dedicar a la pregunta y eso, pero igual quiero que lo puedan ver, así que me permitís que vamos y vemos tu carta, dale, obvio. así todos lo podemos apreciar. Sí. Y también pueden hacer preguntas con observaciones de los hemisferios y los cuadrantes que vimos en la última clase teórica. Bueno, vamos a ponerte DAI, recordame tu fecha. 5 del 12 de 1993. 23, hora. 5:55 de la mañana. Bien, bien. Algún numerólogo se puede interesar por la hora. No es mi Y la, ¿para dónde? Argentina, Argentina, ¿no? Sí. Argentina, sí, en la habitación 525 del piso 5 de la habitación. Ah, ok, ok, Sí, ya sí, me sí, aterra. Ok, chicos, ok. ¿Pero cosas. dónde? ¿En Buenos Aires? ¿En Capital? Sí, sí, Barrio Norte, Palermo. Listo, vamos, simplemente ponemos acá. ¿Esto está andando? Ah, no, puse Catamarca, ¿qué puse? Ah. Acá, acá. Y además lo muestro para que recordemos cómo levantar bien la carta y eso. Ok. Ah, y te guardé, no te quería guardar. Bueno, no importa, vamos a ver. Mi biblioteca de cartas, la de... oh, ok, ok. Vale, La última. acá, DAI. Control, DAI. A ver, acá estás. Bien. Triple fuego. Maravilloso. Ok, acá estamos. Bien. A ver, observación acá de Sol en casa 12 en Sagitario y ascendente en Sagitario. Ok, sigamos. Y el Escorpio ahí. De ahí sí, 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 una serie de cosas. En este hemisferio, además, podemos charlarlo también. Casa 12, todo ahí. Sí, sí, sí. Ahora continúa con la pregunta, pero quería marcarlo Bueno, para que se viera que el Sol está en la 12 y no podría estar acá en la casa 1. claro. Marte y está ok, sí. Bueno, la pregunta iba quizás a si hay una energía previa, entendiendo que es todo un ciclo, Ujú, el Sol estando en 12 como energía inicial y el ascendente, que es lo que tengo que aprender, es darle como esa vuelta de tuerca a la transición psicológica de un entendimiento de algo mayor. O sea, el pegar la vuelta, ¿viste? Cuando querés mm, trascender algo, mm, y la energía pisciana es la trascendencia para volver a iniciar el ciclo, quizás con mayor autenticidad, porque es entender la propia energía y incorporarla, mm, sería ese salto entre la 12 y la 1. mm. Si acá hay un análisis que estás haciendo, que hay algo que nos sucede con la astrología que es
es como si, está bien igual lo que, está bien, pero que es como si los planetas estuvieran avanzando. Como si de alguna forma, Mm. que esto lo vamos a ver en el último nivel, en una técnica que se llama progresiones secundarias, y hay un avance de los planetas, literalmente se mueven hacia adelante y cambian de signo el Sol, y bueno, y es muy interesante para ver como lo que está viviendo la persona internamente, es una de las técnicas astrológicas, pero una sensación, yo lo que percibo es como si, todavía no vimos la casa 12, pero es cierto que es una casa que nos habla de finales, de algo que está un ciclo que está cerrando, pero entonces, está cerrando y algo evidentemente es porque está comenzando. Bueno, pero veamos que tal vez no hay comienzo acá. Es decir, que eh, el propio desarrollo, acá tenemos un caso de eh, una persona con energía sagitariana, con ascendente en Sagitario, y cuando el Sol está en la casa 1 es una casa como más abierta, de más demostración. La casa 12 es como que ya nos habla de una sabiduría interna muy alta en esa energía. Entonces, eh, yo lo que, lo que puedo observar con esta carta es que eh, hay una, hay mucho que traer, digamos, del cofre de sabiduría que vos ya tenés. No es tanto, no hay tanto un gran camino de, como decías, de autenticidad, o de, sino es como que ya hay una sabiduría latente muy grande, y que me parece que el ascendente es como un empujón a date cuenta de eso. Eh, que luego ya vamos a ver los planetas en las casas. De hecho, ya, si todo marcha bien, en las próximas clases ya vamos a tener resueltas todas las casas y vamos a poder jugar mucho más. Pero de momento vamos a verlo así. Es esta naturaleza sagitariana, que es esta naturaleza de búsqueda y conocimiento y enseñanza, y algo te está diciendo, al tener también la energía sagitariana, es date cuenta de lo que ya sabés, que esto es algo que nos cuesta mucho a veces en nuestra vida, darnos cuenta del el recorrido que ya hemos hecho. Cuando la energía está en la casa 12 nos habla de que ya hay un recorrido muy alto con ese planeta. Entonces acá es ponerlo en manifestación, quiero poner como unas cuestiones de esta carta que son bastante visibles, bastante importantes, que es el hecho de que además hay un Marte, perdonen si estamos viendo también un conocimiento un poco avanzado, vamos a analizar un poquito esto, aprovechando que tenemos la carta y tenemos a la autora de la carta, estoy viéndola, eh, que el hecho de que hay un Marte muy fuerte. ¿Qué significa Marte muy fuerte? Ya vamos a ver que cuando un planeta está en la casa 1, y especialmente tan cerquita del ascendente, que es la línea esta que vamos a ver acá, ese planeta es muy determinante en la vida. Y básicamente Marte eh, es una invitación a no tener ningún tipo de pereza, no tener ningún tipo de pereza. Básicamente ser una persona, mírenlo filosóficamente, mírenlo concretamente, de armas tomar, es decir, manifestar. Hay algo en esta carta que habla como de allá de manifestar. Ahora, yo cuando hablo, es como que hablo en abstracto. Después cuando ya nos ponemos a profundizar y analizar, vemos, bueno, manifestar qué, de qué manera, de qué forma se expresa esa energía sagitariana, qué es lo que hay ahí presente, qué es lo que hay ahí latente.
pero como en una condición más abstracta, mirando como el tablero. Insisto mucho, yo hago una analogía continua, digamos, del ajedrez y la astrología. Esto es el tablero y el tablero nos está diciendo, hay un Marte que está, que es, ok, ya manifestar, ya manifestar. Entonces, hay dos maneras de ver esto, de darle mucha rosca al conocimiento o ya ser un artífice para ayudar a alumbrar la vida de otras personas, que eso evidentemente es parte del proceso de esta carta. Ahora, vamos a recuperar, vamos a aprovecharte, donde tengo acá, porque tu carta es bastante nítida, y vamos a mirar acá. Acá está Marte en casa 1. Marte en casa 1, ok, está la ansiedad ahí presente, muy bien. Bien, vamos a ver esto de los hemisferios, que es que vos tenés todo en el hemisferio oriental, ¿no? Acá se ve, ¿no? Esto, yo cambié de ventana, pero se ve la ventana, ¿no? ¿Sí? Dai. Sí, 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 se Ok, ve. para estar seguro, porque a veces me confundo, ¿sí? Ok. Que acá las autoras habían puesto el yo como un ser individual, afirmándose y ejerciendo su voluntad para atender todos sus intereses, es decir, un desarrollo de esto del yo individual, es decir, de vos misma. Yo creo que ya hay algo, digamos, a veces tal vez buscamos como grandes palabras, cosas muy nítidas, pero como, uy, perdón, ¿en dónde tengo? Acá estamos con Dai, acá. Como de animarse. Hay un signo, un símbolo muy importante acá de animarse. Después ya vamos a ver, no quiero entrar tan en profundidad de toda esta energía en casa 12, pero es notable cómo en esta afirmación del yo individual y colaborar también con la sociedad, porque hay mucha energía que está eh, en esta zona. Eh, contanos ahí un poquito de tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Observemos el medio cielo en Leo, ¿no? Ahí también. Con la luna. Mm, ¿Qué hago? Es difícil ok. de escribir. Ujú, Fui muchos años agente de viajes. ujú, Hola, ok. hola Sagitario. Hola, Sagitario. Eh, Estoy debatiéndome si me voy a vivir al exterior o no. Siempre mucha proyección con los viajes, ganas de explorar. Mm, Ahora me dedico a organizar eventos mm, también. mm, Eh, ok, Siempre muy de la fiesta, de expansión, de ser el líder o la líder de cualquier equipo. Todos los deportes me salían bien. mm, Siempre se me dan vuelta cuando llego a algún lugar. Bueno, me mm, siento muy, muy magnética. Siempre tengo ok, muchas ganas de motivar al resto. Eso me mueve ok. muchísimo. Lo que vos decís de la motivación al resto. Un Sí. chorro. Mm, Pero también hay una cuestión de no autoafirmarme por un montón de cuestiones que era de terapia y de programación de familiar, mm, de poder anclarme en un lugar y decir yo pertenezco acá. mm, Entonces hay mucho acumulado de ansiedad y eso te nubla un poco la cabeza, mm. porque no hay tierra. eh, Así que bueno, te resumí en un minuto un poco mi vida. Bien, bien, Bueno, bien, bien, ahora en el bien. retorno de Saturno, hay una cuestión de que, a ver, siempre mi vida fue muy de la metafísica y de entender. Yo, a ver, nací en una familia tradicional judía, en donde el tradicionalismo era muy importante. Siempre la metafísica, la Kabbalah, la Torah me llamó muchísimo la atención. Quizás ahora desde otro lado, más desde un lado menos religioso, sino más bien metafísico. Mm, Y las a raíz de un par de golpes que la vida me ha dado, quizás rupturas amorosas y de trabajos y de qué sé yo, ujú, hubo como un gran despertar de la conciencia en mm, donde ahora, o sea, tuve muchas preguntas y era como que empiezo a responderlas. ¿Qué quiero decir?
Ok. Se le dio un sentido a esa necesidad de contestar permanentemente y de filosofar, y ¿me seguís? Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Vamos a, aprovechemos, sigamos un poquito acá con Dai y vamos a como articular un poco astrológicamente esto. Primero, eh, lo que quiero que primero que vean, permitime usarte ahí, es la eh, cómo los signos astrológicos tienen que estar hablando de la vida. Es decir, eh, cuando, bueno, evidentemente Dai tiene su conocimiento también, pero no sé cuánto influencia el conocimiento astrológico cuando uno se describe, probablemente mucho, pero cuando ella habla de este magnetismo, de esta capacidad de liderazgo, de esa fuerza también, como que estaba mencionando esa luna en Leo, esa energía de base leonina presente que está, eh, que evidentemente hay un pasaje de una energía muy yoica leonina a algo quizás todavía en desarrollo, pero distinto. Es decir, hay un pasaje hacia lo sagitariano que es imposible, a ver, de determinar de qué manera, cómo, pero que es más allá del sí mismo. Hay un recorrido muy importante más allá de sí mismo. Y hay algo que es esto que vos traías de mucho conocimiento, mucho aprendizaje, la energía sagitariana terriblemente fuerte, podemos ver también otros lugares donde eso se puede ver, pero no importa. Y un pasaje que está articulando su conciencia, esto ya cuando veamos los ciclos planetarios en el nivel 2 vamos a ver la importancia y cómo se lee, por ejemplo, vamos a escribirlo, esto que es el retorno de Saturno, que es cuando el Saturno en el cielo pasa por encima de nuestro Saturno natal, que es un momento que yo lo determino como, bueno, ya está, se jugó muy lindo, ahora es importante pasar al siguiente nivel. Que esto es sin presiones, no hay ninguna presión, hay algo en nosotros que hay como una especie de presión saturnina hacia nuestra conciencia de ampliarse, de no quedarse en el pasado. Y esto es un proceso muy importante. Entonces, yo quiero hacer una reflexión con algo que vos trajiste, Dai, que es como, por lo menos cómo me quedó grabado lo que mencionaste, que es esto de tener como muchas preguntas, o esto de ser muy curioso, indagar mucho, y un pasaje, que es a lo que estaba hablando al comienzo, que es a darte cuenta lo que ya radica en tu interior, ¿sí? Que es este sol en la casa 12. Darte cuenta de lo que ya radica en tu interior. Que yo lo pongo de esta forma. No es bueno ni malo, no tiene que ser así ni no. Simplemente lo voy a analizar de esta manera. En este caso, que es, hay un punto, cuando por ejemplo uno se en ella es muy importante la energía sagitariana, es decir, que el sentido de la vida es algo trascendente para el desarrollo, digamos, de este ser, de esta alma, es inevitable, es indispensable. No para cualquiera, no es necesario para cualquiera. O sea, de hecho, si después vemos al Papa, si nos da el tiempo, vamos a ver que en su caso es distinto el camino a recorrer de él, en parte. Pero acá es muy importante. Ahora, yo lo que digo es que ese sol en la casa 12, que es una casa que está vinculada con la energía pisciana, que ya nos habla, digamos, de una sensibilidad muy grande en la resonancia de Sagitario, el saber y demás, es lo que va sucediendo es esta cuestión de el saber afuera y el saber adentro, que, que es un pasaje muy interesante de la vida y se va articulando de muchas maneras, pero que es cuando algo en la conciencia como empieza como a empezar a observar también desde adentro y
Sagitario cambia de forma. Sagitario es una energía muy exteriorizable, que toda esa búsqueda, toda esa gran búsqueda externa, toda esa, que es la típica noción de lo sagitariano, es el- la persona que se va a la India a hacer un desarrollo del sentido de su vida, el sentido de la existencia y demás, ¿no? Es un lugar así bien arquetípico como la India que nos habla de la búsqueda del conocimiento y de la conciencia. Ahora, hay un pasaje que esto parece que se da indudablemente en todas las personas, que es cuando hay un faro ya interno que empieza a alumbrar desde adentro. Entonces, hay algo que, evidentemente, el que se va a la India, que puede ser un gatillo espectacular para la persona y el desarrollo, en algún momento, el juego del saber es este juego de saber del saber interno. Entonces, no empiezan a haber tantas preguntas exteriorizables, sino que uno empieza a descubrir un método de, eh, de internalizar las propias respuestas, de encontrar las propias respuestas, que es algo que puede darse con mucha energía en la casa 12 también, en donde hay como una especie de soliloquio, una conversación interna que va acrecentándose. Hay como las preguntas se empiezan a responder de otra manera. ¿Qué es lo que digo? Que el retorno de Saturno es un disparador para activar nuestro Sol y también para activar nuestro ascendente y mucho más de nuestra carta, que luego lo analizaremos en profundidad. Eh, pero, pero bueno, es un interesante pasaje, no se cierra ahí, pero cuando eh, uno busca en cabalistas, busca en maestros, busca en tal, y cuando la energía sagitariana empieza a desarrollar un método de autoindagación propio, es decir, un método de respuestas personales, y eso es un salto cuántico para la conciencia. Veremos, es muy rico y es muy complejo eh, como la carta y apreciarla, pero evidentemente se está dando ese pasaje yo tengo formas de encontrar respuestas. Eso es algo súper interesante. ¿Sí? Bien. Dai, por el momento te dejamos acá. Ya quizás si vemos Casa 12, te traemos. O alguna otra pregunta. ¿Sí? Dale, gracias. A vos, a vos. Eh, vamos acá, acá. Gracias. Bien, bien. Y Y veamos cómo, para cerrar, perdonen que la traigo ahí cuando ya la expulsé, eh, cómo esto debe estar todo en el hemisferio oriental, ¿no? O sea, cómo hay un desarrollo, digamos, del yo y de su cierta misión muy alto, eh, que, que esto lo que les permite, lo que nos permite y les permite a ustedes, es como si yo les dijera ver algo que quizás cuando ella, perdón que te siga trayendo ahí, pero es deportista y se destaca y demás, como que uno no podría tan fácilmente ver que hay un desarrollo muy profundo eh, de ciertas teclas del ser, que hay como mucha inquietud con eso. Parece algo más exteriorizable, más de esto de liderazgo, de motivar a los demás, de algo más. Pero cuando uno hace una radiografía astrológica así de la casa 12 y este hemisferio oriental, vuelvo, vuelvo acá, perdonen, a esta. eh, eh, acá, vamos a presentar, vuelvo a poner las palabras para que son claras. El yo como un ser individual afirmándose y ejerciendo su voluntad para atender todos sus intereses. Y vayamos al cuarto cuadrante, las casas 10, 11 y 12. El ser ocupa un lugar en la sociedad, colabora con otros para el bien común y con el fin de trascender como ser evolucionado. Son grandes ideas. ¿Cómo se bajan estas ideas, digamos, una vida? Lo que les digo es que lo,
pueden notar una tendencia del alma, una tendencia de la persona, un recorrido que va a estar haciendo la persona, eh, que, que ahora de ahí está viviendo su existencia y es súper rico vivir la propia existencia, y vamos viendo astrológicamente cómo se está modificando el foco. O sea, cuando uno se va encendiendo el sol de cada uno, a veces se va modificando el foco de presencia de lo que uno hace o deja de hacer. El foco de interés empieza a pasar gradualmente por otro lado, y a medida que ella sigue evolucionando, no es que va a dejar su luna en Leo, no es que va a dejar tal vez de tener como una presencia muy fuerte y estar como liderando de alguna forma, pero va a matizarse su personalidad eh, hacia ese camino de ese sol y ese ascendente. Entonces, lo que vemos acá es, bueno, cómo los cuadrantes nos ayudan también a dar ideas, pero a un camino que yo les quiero decir esto. Yo, si hablo con Diana, sin astrología, seguro llegaríamos a algunas reflexiones, sería interesante, estaríamos agitando un montón, hablando de Kabbalah, de metafísica, de cosas, ¿no? Sería una charla muy interesante. Pero desde la astrología es como que permite ver el camino de esa persona, y se vuelve, es algo a lo que no sería posible, digamos, de acceder de otra manera. Es decir, es como que va directamente al corazón. Eso es lo que quería traer un poco con este ejemplo. Bien, ahora voy a seguir a ver, con alguna de las preguntas que me han dejado, y vamos a aprovechar, y si tienen por supuesto alguna duda o que quieren, vamos continuando, ¿sí? A ver, otra vez Jessica. Dos preguntas con respecto a la luna. Vos decías que para la astrología el niño ya trae una forma de internalizar afecto, de vincularse afectivamente, de procesar sus necesidades. La madre entonces le entrega lo que está dispuesto a recibir. Eh, Quiere decir entonces que esta energía que el niño encarna está completamente predestinada para ser de su signo lunar en concreto, incluso en situaciones como cuando se adelanta o atrasa un parto intencionalmente, por ejemplo. Bueno, esto es algo muy interesante. Es decir, yo lo que hablo es que la luna ya forma parte del bagaje de uno mismo. Entonces acá es algo que realmente es el huevo o la gallina de la astrología, es qué vino antes. Si en este caso, por ejemplo, tener un parto por cesárea adelantado modifica el camino del alma de esa persona, y creo que ya esa misma afirmación es como, ya casi que responde. Es como, o el camino del alma de la persona habla que ese adelantamiento del parto tiene sentido con la energía que ya va a traer esa persona. Es decir, la madre, cuando adelante un parto, puede estar modificando la energía de una persona que está por venir al mundo. Bueno, evidentemente no, porque la energía que uno tiene es la energía que uno tiene. No, no hay manera. Em, hay un caso que estuvo circulando en las redes, que es que era este era muy divertido. No me acuerdo qué famosa, creo que de Argentina, que le adelantó el parto al hijo para que no sea escorpiano. Lo cual digamos, son pequeñas picardías que no tienen ningún sentido de ser, pero siguen un orden mayor. Es decir, cuando alguien hace algo de ese estilo, yo diría que está siguiendo un orden mayor, es decir, es inevitable que suceda en este caso. Es decir, por algún motivo, los que tengan un hijo escorpiano no van a entender por qué alguien haría eso, evidentemente.
Pero por algún motivo, cuando vamos conociendo el zodíaco, hay energías que algunos les tienen mayor discordia, les cuestan más, les cuesta procesar más que otras, y les temen. No sé, eso es algo muy evidentemente de una conciencia muy aniñada, que no entiende, no comprende que hay como magnitudes mucho más importantes. Uno de los avatares más notables eh, que hubo en el siglo. Bien, ahora sí, ¿no? Nada, le cambié las pilas, pero quizás puse unas pilas que no tenían. Perdón. Gracias, Ana. Siempre me llama Ana Clara, gracias, gracias eh, por, por mencionarlo. Vuelvo a la idea del avatar y a lo que estaba mencionando, gracias. Eh, Ahora sí, ¿no? Estamos bien. Gracias ahí por. Encima, cuando comparto la pantalla dejo de ver los comentarios. Entonces, lo que les decía es que ¿no? Uno de los avatares, que es Saibaba, quiero estar 100% seguro de que es escorpiano y creo que tiene ascendente en Escorpio. Saibaba, carta natal. No, es una persona que hay un consenso de que ha sido un alma que tenía una sabiduría increíble, eh, digamos, acá. Este Saibaba, que es Sol y ascendente en Escorpio, ¿sí? Bueno, fue una personalidad muy relevante en la espiritualidad a lo largo del siglo XX, creo que comienzo del siglo XXI, si no me equivoco yo, comienzo del siglo XXI, creo. Y era escorpiano, es decir, bueno, pero yo lo que les decía es que esta madre interfirió, digamos, en el nacimiento del hijo porque hay un desconocimiento de lo que es la energía escorpiana, que yo les decía a cualquier madre que tiene un hijo escorpiano no va a decir como, uy, qué lástima, no, en absoluto, es bellísimo, es una energía bellísima. Yo les mencionaba que uno de mis escritores favoritos es Fyodor Dostoyevsky, que es un ruso escorpiano que tenía un conocimiento del alma humana impresionante, impresionante. Y sus libros son puras peripecias de ese desarrollo escorpiano de las profundidades, las oscuridades del alma, una persona extremadamente sabia. Ahora, esa madre que adelantó el parto de su hijo, lo que me comentaron es que el hijo nació con la luna en Escorpio. Entonces, es como si el destino fuera como humorístico, uno no se puede ir más allá. Digamos, la luna va a hablar de una naturaleza que trae el chico, de una relación con la madre y también de una forma de ser de la madre con el chico. Entonces, la madre
al querer que el chico no sea escorpiano, muestra un tipo de comportamiento con el hijo escorpiano, es decir, de luna en escorpio, que es una madre controladora. No digo que todas las personas con luna en escorpio tengan una madre controladora, pero es una de las dimensiones de las posibilidades, digamos, de las lecturas de la luna en escorpio. Entonces, ahora, ese chico, el ser controlado también, ¿es parte de su naturaleza o es algo que interfirió solamente la madre? No, es parte de la naturaleza del chico. Esa cuestión, digamos, de fusionarse tan grandemente con otra persona, en este caso con la madre, van a tener como vínculos muy simbióticos que van a, evidentemente, a algún punto van a terminar siendo problemáticos, tal vez. Pero lo que voy es que al adelantar un parto, no se, como si yo le dijera, no se lo engaña a Dios. Es decir, es parte de la estructura energética de la persona, el niño, el alma que viene al mundo, es como que viene con esa condición, digamos, viene con esa condición. Ya luego veremos que en mi caso, para mí, a medida que el ser humano vaya evolucionando, ese tipo de interferencias no se van a dar, realmente no tienen ningún sentido. Bien, a ver qué me estuvieron comentando. Mm, Bien, ok, era mucho, no se escucha, gracias. Eh, sí, es decir, uno no puede escapar de la propia energía, digamos. Si, si uno viene eh, al, si uno tiene esta energía de autocontrol tan grande, como puede ser una energía escorpiana, va a traer también una madre y un entorno familiar en donde eso es fuerte, esté evidentemente muy fuerte. Entonces no han engañado a Dios, por decirlo así. No, no, no sé, nada, no se está jugando a los dados con el universo, ¿sí? Así que, bueno, esa es una de las preguntas que había hecho, vuelvo acá para mostrarlo, una pregunta que había hecho Jessica, que era esta. Incluso en situaciones como esta, cuando se adelanta o atrasa un parto intencionalmente, por ejemplo, ¿quiere decir entonces que esta energía que el niño encarna está completamente predestinada para ser de ese signo lunar en concreto? Es que es su propia energía. Yo lo que digo es, cuando uno viene, la luna, esto de la luna en nivel 10 es la propia energía. Ese vínculo y el tener una madre un poco tal vez miedosa y controladora, es parte de la propia energía del chico, ¿sí? Que nació. Bueno, vamos a seguir con la pregunta, si alguno tiene, la hace, y si no, después cerramos con la carta del Papa. Vos decías que la madre tiende a replicar con sus hijos su propia experiencia lunar. Sí. El padre y la madre. A ver, esto no lo entendí. Por ejemplo, mi mamá es luna en Capri, mi hermano luna en Leo y yo luna en Tauro. Experiencias energéticas completamente diferentes. ¿Cómo sería entonces que mi mamá replicó su experiencia lunar con sus hijos? Nunca la percibimos como una mamá fría, distante o acorazada, por así decirlo. Al contrario. Eh, a ver, esto es parte de lo que es la propia psicología humana, que uno, la manera en la que vivió su infancia, es una manera que uno replica, es la forma conocida que uno tiene, inconscientemente que uno tiene, de crianza. ¿Sí? Es lo que yo viví una crianza de esta forma, cuando me toca ejercer el cargo, es lo que sé. ¿Ves? Hay una tendencia a replicarlo. Eh, ahora, eh, lo que consulta Jessica, es una pregunta interesante, es: mi mamá es luna en Capricornio, no importa la luna de Luz. Mi mamá es luna en Capricornio. Y ella conmigo, o con nosotros, no fue fría, distante o acorazada, por así decirlo. Al contrario. A ver, hay un, incluso la luna tiene su desarrollo. Lo que podemos abordar acá, esto es algo, digamos, que yo he visto más de una luna en Capricornio sumamente amorosa, que es que hay una ocupación absoluta en el rol de mamá. Como si el rol de ser mamá fuera un oficio a tiempo completo, también a veces pasa.
Es decir, Capricornio tiene que ver también con el ejercicio, con la profesión, con el trabajo, ¿sí? Incluso hasta la vocación. Y a veces sucede cuando es luna en Capricornio que hay una atención extraordinaria a cada uno, digamos, de las, eh, las, las- de la forma de criar a los chicos con todo lo que le pasa. Es una madre extremadamente laboriosa, extremadamente ocupada, extremadamente atenta, eh, porque como si fuera realmente como una vocación, una profesión lo que está haciendo. Ahora, sin duda, si vemos el caso de cómo el caso de esta madre en su infancia y cómo lo ejerce también, digamos, este rol, vamos a encontrar ahí lo que es la energía capricorniana y tal vez el fuerte vínculo con algo muy capricorniano que es la responsabilidad con los chicos. eh, y ya veremos si en esa autosuficiencia muy fuerte eh, a veces no se ha perdido en algún momento como cierta conexión emocional, ¿sí? Eso es algo a analizar, ¿sí? Pero la idea que quiero transmitir es que es una idea que va hasta incluso más allá de la astrología. Esto lo hemos vivenciado todos, digamos, en nuestra forma. Lo que nosotros hemos aprendido es lo que replicamos. Después le traemos conciencia y la conciencia es lo que altera todo. De hecho, vimos en la clase teórica, la última clase teórica, que la conciencia es lo que va modificando la carta natal. La carta natal es algo de puros patrones. La conciencia es lo que nos va haciendo ir más allá de nuestra carta natal. Eh, el desarrollo de la conciencia nos permite, digamos, no conocemos hasta la fecha un humano que haya sido completamente consciente de sí mismo. Sí, quizás algún maestro espiritual, no lo sé, pero y que pueda trascender completamente la estructura energética que tiene. Eh, pero, pero bueno, sí, yo me he encontrado con Luna en Capricornio que muy afectuosa, pero que en esa carga, esa responsabilidad hacia los chicos, a veces eh, hay una frialdad, pero sin buscarlo. Quizás con un chico dice, no, pero me está apoyando muchísimo porque está haciendo todo, lo hace como una vocación muy grande, ¿no? Eh, pero, pero porque es esta correspondencia que hablábamos de que la luna en cáncer es la que está más dada astrológicamente a ser considerada como aquella que se maneja con los chicos de una manera más tierna, más cariñosa, más afectuosa, y la luna en Capricornio es como un poco más distante. Bueno, habría que ver, pero sí, a veces pasa esto, que madres con luna en Capricornio se lo toman como una tarea a tiempo completo y tratan de cumplir con absolutamente todo, con todo. Y ahí se da esta paradoja de que al cumplir con todo, a veces uno como hijo dice, no, está súper presente, pero a veces todavía hay un desarrollo emocional a conectar, ¿sí? ¿Ok? Ok, Jessy, entendiste, perfecto, perfecto. Ok, acá me pregunta Ana, ¿podrás hablar de la falta de planetas en algún cuadrante? Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Quiero ver los comentarios que me han hecho de esto último. Flor, me pasó lo mismo. Tengo un amigo que tiene luna en Capri y la madre es súper cariñosa, pero tengo otra amiga con luna en Capri con una madre súper fría y materialista. Mm, sí. Eh, bueno, da para seguir reflexionando, ¿sí? Que les sirva de todas maneras para entender y buscar, no pongan, no necesariamente siempre Capri frío, Cáncer cálido, sino qué es lo capricorniano que hay, qué es ese vínculo capricorniano que hay, como tal vez es una madre cariñosa, pero muy cariñosa en buscando que esa persona sea lo más madura posible, que se desarrolle lo más, como una tendencia hacia lo capricorniano, ¿sí? Bien, igual el ejemplo era distinto, es la mamá con luna en Capricornio, no el hijo con luna en Capricornio, ¿sí? Pero bueno, no quiero marear un poco, vamos a seguir con esta pregunta que Ana dice, ¿podrás hablar de la falta de planetas en algún cuadrante? Sí, vamos a verlo de esta forma, es una buena pregunta. Eh, no estamos en todos lados al mismo tiempo.
no tenemos todos los intereses. O sea, en el universo, en la vida, hay una enormísima capacidad de tener intereses distintos. Lo que nos va a mostrar, digamos, dónde está, por ejemplo, el Sol, o donde haya una gran cantidad de planetas, es que hay un interés en desarrollar una esfera de la vida. En este caso, un cuadrante. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un cuadrante que no está tan explorado? O que no hay planetas. Que la conciencia no tiene tanto interés en recorrer eso. Es decir, imagínense que en el tercer cuadrante de la casa 7, 8, 9, Libra, Escorpio y Sagitario, no hubiera planetas. Esa persona no está tan interesada quizás o enfocada en desarrollar su vínculo de pareja, un cierto nivel de autoconocimiento y de explicar las cosas, de por qué pasan las cosas de su vida, más de los sagitarianos, y tener una comprensión de ese estilo. Podría no llegar a tenerlo y está bien. Podría vivir sus parejas tal vez como algo más intrascendente o no tan importante, donde no le ponga tanto foco, o que sea simplemente algo que da por hecho y sigue, y hay otras cosas que le interesan, es decir, no pasa nada. Digamos, podrás hablar de la falta de planetas en un cuadrante, ¿sí? No pasa nada ahora. La astrología nos va a decir que estamos destinados a vivir todos los intereses, todas las zonas. Hay en algún momento en la vida de esa persona que por dos tipos de análisis que se hacen astrológicamente, que son progresiones secundarias o tránsito, las dos cosas lo vamos a ver en profundidad en nivel 3, el último de los niveles. Recordemos que estamos terminando el nivel 1, después el nivel 2, después el nivel 3, que ya vamos a ver que es lo más complejo, las herramientas más complejas. Lo que vamos a ver es que hay momentos en la vida que son momentos, por más que no tengas planetas en ese cuadrante, momento de casa 7, momento de casa 8 y momento de casa 9. Es decir, que se activan zonas que no tienen tanto interés de por sí en nuestra vida, pero toman relevancia en algunos años en específico. Y tal vez una persona que sus relaciones lo ve como algo tal vez más secundario, tal vez tiene muchos planetas en la casa 10 y está muy enfocado en lo profesional, tiene algún tránsito importante por la casa 7, se activa, vamos a decir, se activa, se entiende su casa de las relaciones, la casa de Libra, y ese año se casa, tiene problemas de pareja, hace terapia de pareja, le interesa más el tema, dice, ya me aboqué demasiado a lo profesional, me va bien, ahora quiero eh, darle un poco de espacio a conocer personas, ahora me está interesando esto, que antes no me era tan indispensable, no lo sentía importante, como que hay un foco de atención del alma, del ser, que se ve en la carta natal, pero luego a lo largo de la vida, con estas estrategias que se leen en la astrología como tránsitos o progresiones, hay un cambio de foco que es porque la persona le sucede por destino. Están sucediéndole cosas en su vida, entonces se activa algo que tal vez no le era tan importante. Entonces está con un pasaje en la casa 8 y de pronto dice, estoy muy ansiosa con mi trabajo, estoy muy ansioso con mi trabajo, no lo estoy llevando del todo bien, no me estoy sintiendo realizado y eso creció un montón, quiero hacer terapia para conocerme un poco más. Por ejemplo, ¿no? Quiero ver qué es lo que está pasando en mi vida. Nunca se preguntó, nunca se hizo cierta pregunta, bueno, voy a probar y voy a un psicólogo, yo qué sé, o lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, como incluso van a ver que hay planetas que no están en ciertas zonas de la carta, pero esas zonas se pueden activar perfectamente, se van a activar perfectamente a lo largo de la vida. Bien, vamos a seguir. Carlos hace una pregunta. Pero la luna tiene uno, la luna que tiene uno es el refugio emocional en cierta... A ver, vamos a... Quiero que... Aguarden un momento. Vamos a copiar y a pegarla para que la puedan leer todos la pregunta. Que me están haciendo ahora en el chat. En el chat. ¿Eh? A ver, Carlos, lo escribiste más o menos, vamos a ver si lo entendemos, perdón. Vamos acá. Ah, no me estuve compartiendo la pregunta todo el tiempo. Bien. Pero la luna, entiendo, la luna
La tiene uno, es el refugio emocional en cierta forma independiente de cómo sea la madre. Ah, ok, no está clara la pregunta. O quién cumple el papel de madre. Está escribiendo en el chat, no pasa nada, no vamos a pedir perfección. Hay, como si yo les dijera, hay una especie de encuentro energético entre ese ser, ese niño y la madre, que tiene que ver con la luna del hijo. ¿Sí? La madre efectivamente puede ser de una forma muy distinta, pero algo sucede que con ese hijo se comporta de esa forma. Y eso es el vínculo en la conexión entre esos dos seres. Piénsenlo así. Cuando nosotros tenemos múltiples formas de ser, pero con determinadas personas nos manejamos distinto, nos mostramos de forma distinta. Eso en la luna del hijo, la clase está siendo muy lunar, en la luna del hijo se va a ver cómo ese vínculo, cómo esas dos seres se conectan entre sí, cuál es la primera energía con la que se conectan entre sí. Entonces, sí es independiente la luna del hijo de cómo es la madre, pero la madre con ese hijo va a tener un vínculo relacionado con esa luna, ¿sí? Eh, y luego cuando veamos de todas maneras aspectos y otras cosas dentro de la carta, otros elementos más, vamos a ver cómo uno puede ser una luna en Capricornio, pero también bastante afectuosa, puede haber un vínculo con Júpiter, puede haber un vínculo con Venus y demás, ¿sí? Bien, bien, gracias acá por la pregunta. A ver, vamos a ver. Pau dice, no hay planetas, pero hay signos, no se analizan, es decir, cada casa, por más que esté vacía, no tenga planetas, está en un signo, sí, sí. Se analiza ya cuando veamos casas. Voy a mostrarles, tal vez hacerles hincapié, un poco de foco en algunos astrólogos que han analizado cada casa en cada signo. Ya vamos a ver que en la rueda zodiacal, cuando vemos la matriz de la carta natal, la rueda, cada casa está en un signo determinado y por más que una casa no tenga planetas, ¿sí? Por ejemplo, la casa 8 va a estar en Sagitario, va a estar siempre un signo y eso va a determinar una forma de vivir esa experiencia de la vida. Pero al no haber planetas, tal vez no haya tanto interés. No haya tanto interés. Bien, a ver, Carlos. Yo tengo luna en Acuario y mi vieja era muy amorosa, pero el vínculo se cortaba cuando se iba a trabajar y los encuentros en la infancia fueron escasos. Esto es interesante, a ver. Tanto Capricornio, gracias Carlos por la pregunta, y por la observación, tanto Capricornio como Acuario son signos en donde no son los signos que se vincule con una forma de ser más afectiva. Lo que no significa que la persona no pueda ser afectuosa. Ahora, lo que, lo que nota Carlos con una luna en Acuario, que Acuario es una energía intermitente, cambiante, que está, que no está, son ese circuito de hay amor, pero hay muchas desconexiones, que seguramente sean como mucha ausencia también, como que estamos describiendo un vínculo. No todos los vínculos van a ser iguales, es decir, hay afecto, pero vinculado también, la luna es ese afecto vinculado a esta forma, con esta forma de ser, en esta forma, en este caso, acuariana intermitente. Y eso me lleva a lo siguiente, vamos a cerrar acá con, a ver si, que vamos a ver si nos da el tiempo para hablar de las 12 lunas, los 2 ascendentes, o si encontramos la manera, si hacemos algún taller paralelo o algo externo, porque veo que hay como un interés en hacer foco también en eso. A ver, vamos a, ya que lo mencionaron, vamos a ver un poquito la carta del Papa. No me acuerdo si ya la había mencionado alguna vez. Pero que él tiene luna en Acuario. Él tiene luna en Acuario y ascendente en Cáncer, y es sagitariano.
Vamos a usar algunos elementos nada más. Vamos a usar algunos elementos. Todavía no vimos planetas. Digo, no vimos las casas, así que no vamos a analizar tanto planetas en casas. Pero eh, vamos a ver lo siguiente. Quiero hacer algunas como recopilaciones, algunas ideas sobre este papa. Creo que no lo mencionamos, ¿no? En este curso. Pero bueno, quizás sí, y ya me está reciclando a mí mismo. Este es un papa con luna en Acuario, que, recuerda, la luna es algo que uno tiene en grado máximo eh, cuando viene esta vida. ¿Qué es esto, digamos, de Acuario? De no seguir las formas, no seguir las convenciones. Como, este es un papa del cual eh, se puede esperar casi cualquier cosa. Eh, Ha roto con muchos esquemas, no ha seguido las convenciones, no lo tengo tan fresco, cuando, pero cuando él asume, rompe un montón de normas que incluso ponen en riesgo su seguridad, porque esta cuestión de la luna en Acuario es difícil de controlar, es una persona que hace las cosas a su manera, y creo que fue hasta sorpresivo para él también como llegar a donde llegó. Ahora, vamos a ver lo siguiente, que es este Sol en Sagitario, que es muy común en las personas que se dedican, eh, que abordan la religión como algo muy importante en sus vidas. Así, de formas muy múltiples y muy distintas. Por ejemplo, Diana con su Sol en Sagitario se interesaba, y con mucha energía sagitariana, se interesaba también en ciertos lenguajes herméticos, la Kabbalah, la astrología, otros más, eh, como es habitual que tanto una persona que tenga la jerarquía, como tiene el Papa Francisco, tenga, o la casa 9, que es la casa también de ya lo vamos a ver, vinculada a Sagitario, o el Sol, o la Luna, o el Ascendente, como que traen esa energía. Entonces, acá vemos un Papa que suele romper las reglas, que evidentemente la energía sagitariana es muy fuerte, la búsqueda de la verdad, la doctrina, la enseñanza, la verdad, es notablemente importante, como es parte de su energía. Después cuando veamos casas y lo retomamos, vamos a ver cómo se afirma mucho esto que estamos hablando. Y a la vez tiene un ascendente en cáncer, tiene energía cáncer a desarrollar, que esto siempre, ya más adelante, cuando veamos aspectos, vamos a ver que vemos cuadraturas, vemos trígonos, vemos quincuncios, vemos sextiles, parte del lenguaje astrológico, vamos a ver que hay energías, que hay signos que no se conectan muy bien, son muy distantes uno del otro, no son fáciles de que se relacionen. En este caso, Sagitario y Cáncer son energías muy distintas. Y a una persona como el Papa, que tiene energía acuariana, es decir, que esto de que hace las cosas a su manera también, pero que se siente cómodo rompiendo rutinas, tal vez como generando como una distancia afectiva, estando y no estando. Y el ascendente en cáncer, que es una energía mucho más cercana, de un cariño más constante, es muy tensionante en su energía, tanto Acuario como Sagitario con Cáncer. Lo que podemos ver en el Papa de lo canceriano, que el cáncer tiene que ver con las raíces, la patria, la infancia, la familia. Digamos, alguien que toma un rol así se aleja mucho de lo canceriano en un punto. Salvo que se vuelva de alguna forma como sienta que sus hijos son tal vez sus feligreses, que posiblemente sea una forma de conectar con lo canceriano para él. Pero fíjense una particularidad de este Papa, que es que retoma mucho los simbolismos del lugar donde nació. Hay otros papas que no son son un poco más, como si yo les dijera, más neutros. Este es uno que
le gusta un equipo de fútbol de Argentina, sigue bastante la política, digamos, dentro del país de Argentina, se encuentra, es como que continuamente tiene la necesidad de seguir, de reencontrarse con sus raíces, si no algo en su energía lo hace sentirse muy solo. De hecho, en base a algo que mencionó hace poco, no sería raro que en algún momento, para mí con este Papa, con la energía de este Papa, no sería raro que decida en algún momento, con esta energía acuariana que es un poco a veces de romper las formas y su energía canceriana, de decir, ¿saben qué? No me interesa más este oficio, o sea, así como lo estoy haciendo, quiero volver a mi casa. Quiero volver a mis raíces, quiero volver a mi cultura, quiero volver a mi idioma, quiero volver... No sería raro. Hace poco yo había leído un artículo que él decía que no necesariamente, no me acuerdo, pero decía como que no necesariamente tenía que terminar su vida siendo papa o algo así. Como que le daba la puerta abierta en algún momento si le interesaba, como a renunciar, es decir, volver a cáncer. Decir, sí, pero está bien, esto quizás lo siento muy frío, todo este mundo de tanto trabajo y de conferencias y de un rol tan importante, como que no me sorprendería con este Papa, que si sigue así con su longevidad, que en algún momento decida volver, digamos, a hacer algo que no sé si se ha hecho. Es así. Ah, sí, se hizo. Lo hizo el antecesor. Bien. Así que ya la clase próxima, o sea, esténse listos ahí para la próxima teórica, vamos a estar viendo las casas y va a ser un desarrollo muy interesante, ya cada vez que vamos a ver una carta vamos a agregarle elementos y se va a hacer mucho más rico. Hoy lo estuvimos haciendo un poco con casa 12, pero realmente fue más un ejercicio de conversación que una gran comprensión, porque es es algo que va a requerir bastante análisis. Es decir, un ejercicio de conversión astrológica para que vayan integrando el lenguaje, que es algo que a mí me gusta mucho que hagan, es decir, yo los incentivo a que en sus vidas hablen en astrológico y sigan hablando en astrológico, se comuniquen, sigan el calendario lunar, vean lo que está sucediendo, sigan los tránsitos, ya hablaremos de los chats, iremos incorporando tránsitos astrológicos, pero por ahora sigan el calendario lunar, vayan registrándose qué les va pasando en los distintos días, para ir incorporando esta plática astrológica en sus vidas y en su mente, desarrollando el pensamiento astrológico. Pero ahora cuando veamos casas, ya vamos a ver cómo el planeta del amor está en una casa específica, en un tipo de campo de experiencia, el planeta de la acción, el planeta del esfuerzo, el planeta de salir de los miedos, el planeta de la conexión con la totalidad, cómo se va articulando en distintas casas y cómo eso va generando un tipo de destino, un tipo de vida. Y vamos así a traer también personas y ustedes mismos para, en las clases prácticas, para ver cómo esto baja concretamente una vida, que eso para mí es lo más interesante. Y que después ustedes, cuando, vuelvo al comienzo de esta clase, cuando ustedes estén en un encuentro terapéutico, conversando con alguien, eh, van a poder ayudarles a precisar como cosas que le pasaron en la vida y esto que es para mí lo más importante, básicamente es el único sentido que tiene la astrología, que es tener conciencia. Es decir, entender, comprensión. Tener comprensión y conciencia de lo que vivimos y ver qué de uno hay en lo que nos pasó a lo largo de nuestra vida. Y cuando vemos con la astrología decimos, ah, claro, es evidente. Entonces, eso nos tranquiliza, nos trae conciencia y nos ayuda a abrir nuestra energía muchísimo. Así que la siguiente temática de casas es extremadamente apasionante, y nos va a ayudar a ir llegando cada vez a niveles más complejos de análisis y va a estar muy bueno. Es decir, a partir de ahora se pone cada vez más interesante todo lo que estamos viendo. Así que estén ahí, estén presentes, estén ansiosos, estén con ganas, porque estamos entrando en una de las partes más divertidas del juego astrológico, donde ya vamos a tener cada vez más herramientas y es ese punto en el que cuando vemos una carta tenemos que hacer recortes porque ya tenemos tanto por pensar, tanto por hablar, ¿sí?
que si no nos volvemos locos. Así que, pero bueno, se va poniendo muy interesante, así que a subir estos ánimos y nos vemos el lunes en la clase teórica. Gracias a todos los que participaron y a los que estuvieron haciendo preguntas. Sigan con el formulario de preguntas, ¿sí? Hagan preguntas ahí, que ya estamos avanzando y cada pregunta que antes era avanzada ya de a poco no va quedando tan avanzada. Algunas sí, pero hay otras que no van quedando tan avanzadas, así que ya nos permite estas clases prácticas irlas tomando, ¿sí? Ya se viene, ¿sí? Así que nos vemos. Gracias a todos. Con los saludos ahí. Chao Carlos, chao Dai, chao Ana, chao Sonia y a todos los que estaban presentes. Un beso.